pues si todo va bien, para el 11 de mayo pasaríamos a la siguiente fase. Y ya eso es, dentro de la misma provincia, poder movernos más o menos con libertad. Yo que sé, mis padres viven a 80 kilómetros y 80 kilómetros tengo que pasar 2 provincias para llegar. O sea, son Wow. pequeñas. Buenas tardes, aquí desde Bilbao. No, no nací en Bilbao, pero sí que llevo 20 años viviendo aquí, porque aquí es donde está la Facultad de Bellas Artes. Y ya, pues desde el 2000 que empecé la carrera, pues ya luego es un lugar bastante acogedor, bajo mi punto de vista. Se genera, gracias a la facultad, pues se genera un tejido artístico importante, bastante fluido y bueno, muchos terminamos quedándonos aquí, ¿no? También. Bueno, no os he dado las gracias a vosotros también por invitarme a participar en esto, pues la verdad es que siempre es un gusto y más en estos días de confinamiento que siempre pues es como un aliciente, ¿no? Y Me daba curiosidad saber si la primera carrera que hiciste fue arte, porque por los intereses que se manifiestan en tu obra, se cruzan tantas cosas que quería saber si había habido antes algún otro tipo de estudio o investigación. si te digo la verdad, creo que ha sido muy vocacional mi dependencia desde muy prematura edad con el arte, pero siempre he sido un ser muy curioso. Y mis padres en eso han tenido bastante que ver, porque me lo han fomentado desde pequeña y aparte de encontrar en el arte un lugar donde expresarme o un método para expresarme, siempre me han atraído todo lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Y por eso también se incide bastante en el paisaje, el territorio, o ciertos guiños a la identidad del lugar, ¿no? Yo creo que eso es algo del vivir, del habitar. Porque aparecen preguntas sobre la historia, pero también preguntas sobre las formas que toma o las convenciones o los modos de vida, ¿no? Y eso, como que todo el tiempo estás cuestionando no solamente lo que quedó como testimonio histórico, sino también los límites, las, las normas, como que hay un movimiento ahí casi antropológico, no sé, una mezcla de muchas cuestiones. Por eso me preguntaba si había otro cruce por otro lado, ¿no? Pues después de un tiempo también que puedes ver la obra cómo va creciendo, ¿no? Y eso es importante también de vez en cuando hacer ese parón y mirar hacia atrás y cómo tú vas creciendo también, pues encuentro muchos vínculos a mi forma de comunicarme y expresarme con el mundo, ¿no? Entonces, al final creo que hay muchos pequeños homenajes a personas que quiero en mi vida, como por ejemplo a la historia. Mi padre, pues ahora está jubilado, pero ha sido profesor de historia toda la vida. He estado con él, ¿no? Y me ha ido contando esas batallitas que para mí han sido una forma de crecer. Y mi madre, pues también me ha cuestionado muchas veces. Yo creo que veía lo que la venía y como ser rebelde que he sido siempre, cuestionarme el bien y el mal y yo tener ese derecho a elegir como persona crítica, pues yo creo que eso es algo que tal vez inconscientemente pues he ido plasmando en la metodología de trabajo, ¿no? Y al final pues, sí, no sé, puede ser, no lo sé. Podemos empezar con el de las abejas, que tiene bastante que ver con ese cuestionamiento crítico del que hablábamos. Y yo creo que es un proyecto que, bueno, tengo especial cariño, pero aglutina un poquito todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Al final, parte de ese ser curioso, que camino a casa de sus padres empieza a ver plantaciones de opio y, y empieza a ver cómo está cambiando un paisaje que antes esas plantaciones no estaban allí. Y empiezo a investigar sobre esas plantaciones y descubro que las farmacéuticas están detrás de este cambio de paisaje. Y me voy enterando cómo van recibiendo subvenciones públicas del gobierno y para cultivar, en este caso, adormidera, que servía para luego realizar ellos sus fármacos. Y cómo este producto llega al usuario sin ningún tipo de descuento, sin ningún, ¿no? Cuando al final somos todos partícipes de esa primera subvención. Eh, y ahí empieza a surgir ese interés. ¿Cómo puedo introducirme en estos campos de adormidera? Obviamente,
pues todos sabemos que la dormidera pues es bastante ilegal como consumo, etc, etc. Y está custodiada por la Guardia Civil aquí para que la gente no vaya a robar las flores. Y entonces también me planteo que como ciudadanos estamos pagando a esa Guardia Civil que está haciendo ese trabajo. Y bueno, pues empiezo a observarles y les persigo, ¿no? Un poco así, como con el formulario que ellos marcaban, pues 10:15, campo libre, ¿no? Vale, pues yo también, 10:15, primer pase, 12 menos cuarto, estoy ahí en la furgoneta metida, marcando, así empieza todo. Y a los meses ya tengo pues perfectamente el cuadrante de sus horarios. Yo me quería introducir en esos campos, yo no podía porque a nivel de leyes me la estaba jugando y para mí es mucho más interesante buscar ese punto de vacío legal, ¿no? Y de esas casualidades bonitas de la vida, me encuentro un papelito de esos con un teléfono de un apicultor que buscaba vender abejas, quería vender algunas de sus abejas y le llamo al señor Emilio, que por aquel entonces ya tenía 80 y tantos años, y le llamo y me dice pues que él tenía abejas desde los 6 años y que se va haciendo mayor y que de alguna manera necesita vender algunas y también apoyo. Y llegamos a un acuerdo. Yo le ayudo en la montaña a mover las colmenas, etc, etc, y él durante un par de años me empieza a enseñar lo que él sabe. Y me pareció también como un intercambio muy bonito, ¿no? Y un acercamiento a la apicultura pues muy especial. Y cuando ya tengo mis abejas preparadas, es cuando digo, ahora es el momento de poder introducirlas a esa plantación de opio y ver cómo ellas pueden hacer ese segundo trabajo, ¿no? De transgredir ese límite entre lo legal, lo ilegal, ese vacío, y cómo poner ese punto de atención desde la obra en qué pasa con estos campos de adormidera, cuál es el uso y por qué reciben subvenciones que pagamos todos, ¿no? Subvenciones públicas. Al final era ese punto de trabajar sobre el territorio y tal. Este proyecto, al final, me dio más satisfacciones todavía, es decir, acercarme tanto a la apicultura, que luego estuve varios años con las abejas, y también ver cómo después de aquel proyecto veía flores fuera de ese campo, ¿no? Y también era como decir, qué belleza, ¿no? Esas abejas que van germinando también en su camino de llevar el polen, cómo van, de repente había opio por la carretera también, y fue bonito, ¿no? Es decir, nos salimos del tiesto ya, como quien dice. No solamente vos conseguiste entrar al campo de amapola, sino que conseguiste que las abejas saquen las amapolas del mismo campo y empiecen a aparecer amapolas por la zona. Eso ya fue, pues bueno, la belleza de la naturaleza, ¿no? Como quien dice, ¿no? Es algo que cuando se escapa al control a mí me parece todavía más bello, ¿no? Eso. Y ahora que lo has dicho, Gaspar, también, o sea, cómo encontrar al agricultor que me diese el permiso para introducir a las abejas dentro de su campo de opio, fue también otra batalla esa, porque llamaba, hola, que mira, podría meter, todos decían, pero tú estás loca, ¿no? Y colgaban el teléfono y eso. Y llegó un punto que llamé a uno y le digo, mira, no me respondas ahora, yo te digo una cosa, si introducimos a mis abejas, el año que viene vas a tener un 40% de producción más. Tú te lo piensas. Y mañana te llamo. Le llamé al día siguiente, me dijo, mira, que me lo he pensado y que sí, que ven cuando quieras, ¿eh? Y la miel que produjeron estas abejas, ¿vos hiciste algún testeo para saber si es apta para consumo humano, si es alucinógena? ¿Alguien la probó? Está testada por mí. No quise hacer tampoco muchos alardeos, no sé a qué me pongo a intoxicar. Imagínate el percal a todos mis colegas, eso no es de recibo, ¿no? Pero yo sí que la probé, estaba muy buena. Efectos psicotrópicos no sentí. Okay. Pero también es cierto que la amapola es en otros procesos cuando desarrolla productos alucinógenos, etc.
Es el otro proceso de la flor. Al final era más que general, porque mucha gente me pregunta, es que podías haber hecho ese negocio, ¿no? Que con el arte parece ser que no lo hacemos, de vender esa miel alucinógena, porque y era como, no es el objetivo tampoco, ¿no? Al final es poder trasladar al espectador a ese vacío, a ese cuestionamiento, pero también dejar factores a la posible fantasía. O sea, no me importa, o sea, no soy de esa, no tengo una mentalidad química, ¿no? De decir, necesito el test que me diga que tiene este porcentaje de opio, de tal, de cual. O sea, para mí hay más, ¿no? Esa poesía que te traslada, ¿no? A ese pensamiento. ¿Cómo pensás la relación entre esta obra, que tiene una materialidad tan particular que incluso es ilegal? ¿Cómo te encontraste con el material de la metralla? ¿Lo encontraste o decidiste ir a buscarlo sabiendo que estaba, o fuiste a ver si lo encontrabas? Pues bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Al paisaje y casi a esa memoria o esos límites entre el paisaje. Y esto, pues, por suerte, vivo en un lugar que históricamente tiene bastante que ver con la resistencia durante la guerra civil, ¿no? Pues es un lugar donde es muy común ir a la montaña y es muy común saber algún lugar de trincheras o de conflicto durante la guerra civil. En esos lugares, pues, fue el habitar de la resistencia, ¿no? ¿Y cómo surgió esto? Pues siempre he querido, de alguna manera u otra, hablar sobre estos temas con los que me siento muy identificada al final, ¿no? Hay un posicionamiento también político ahí. Y tú podías ver restos de trincheras, etc., pero llegar hasta la metralla, pues aunque os parezca, bueno, al final hay veces que pasa esto, que hablando con unos amigos sobre el proyecto y las ganas que tenía de constatar si esto era posible o no, el hecho de ir a la montaña y encontrar metralla con un detector de metales, pues fue como en un bar, nos estábamos tomando unas cervezas y dije, mira, quiero hacer esto, tal, y cómo es en ese momento que lo verbalizas, ¿no? Porque a veces estás dando aquí vueltas a un proyecto y cuando lo verbalizas, de repente, ¡tas! Y te sale todo ese discurso. Quiero ir a la montaña, buscar metralla de la resistencia con un detector de metales y hacer algo con esa metralla. Y de repente se quedan los colegas así, es como, hazlo. Y yo, ¿y por qué no? Pero en ese momento es cuando dices, ahora lo he verbalizado, ahora lo veo que puede ser. Y pues al principio presupuesto cero, pero con muchas ganas. Y pues llamé a un colega que tenía un detector, llamé a otro que me acompañó a la montaña, monté el equipo. Y la primera vez que se hizo, pude constatarlo así. Y así encontramos los primeros fragmentos de metralla. Y luego, pues con los años, que ya llevo, esto empezó en el 2011, pues con los años pues he ido explorando diferentes lugares. Ya ha habido una investigación previa del lugar donde vas, ya tengo mi propio detector, etc, etc, ¿no? Te vas haciendo con ese equipo y eso me ha ido llevando también a conocer mucha montaña de resistencia por toda España, la verdad. Que ha sido un proyecto maravilloso. Pero aparece también algún rasgo como de aventura en el sentido de la búsqueda, ¿no? Porque en la obra, en la instalación, lo que se ven muchas son como expresiones científicas en el modo de ordenamiento, ¿no? Las mesas con ciertos catálogos que presentan un contenido vacío o a completar, porque no sabemos, parecen palabras restos de metralla, pero al mismo tiempo no sabemos qué son. Pero lo que estás contando ahora presenta al otro científico, más al científico aventurero, ¿no? Aquel que va como de la academia del siglo XIX, que va a descubrir territorios, ¿no? Que ahí me parece que se encuentra mucho el arte con la ciencia en este cruce, ¿no? Sí, en esos trabajos de campo, ¿no? Que parten de una curiosidad o de un impulso, ¿no? Básicamente. Y al principio de este proyecto me di cuenta que era como que necesitaba que las formas fuesen más simbólicas que de acción, y cómo iba creciendo el proyecto a la hora de formalizarlo era como
de lo estático, es decir, al principio pues, se hizo una colección de alianzas por el compromiso que suponía tanto político como para mí ¿no? De la implicación, del proyecto, etc. Y cómo con el tiempo esas obras se fueron transformando en algo activo, es decir, un elemento clave para el desarrollo de una perfo, o cosas así, ¿no? Es decir, unas baquetas de batería y unas púas de guitarra para dar un concierto de punk, que también era otra manera de expresión más activista, igual, pero más de nuestro tiempo, o una herradura para un caballo que portaba como monumento ecuestre de la resistencia, ¿no? Un monumento vivo, algo activo, siempre así. Claro, claro. Ahí la transformación se torna en elemento vivo y no museístico. Eso es, sí, y ha sido como una evolución natural del proyecto, ¿no? También porque al principio sí que necesitaba esa primera parte de la que hablas, Germán, de casi de registro arqueológico, coordenadas, la foto de original de cómo era y en lo que se ha transformado, ¿no? Pero poco a poco me fui desprendiendo pues, tal vez pues, de esas necesidades y me di cuenta que el proyecto se registraba en vídeo muchas veces y lo que tomaba eran elementos de resistencia más contemporáneos para representar aquello lo que fue. Por ejemplo, las suelas de claqué que se hicieron y se hizo una revisión de la Internacional en claqué, ¿no? Y al final el claqué surge también como una manifestación de los negros en la esclavitud, ¿no? Era otra manera de resistencia, otra manera de comunicación. Y a través de la percusión poder interpretar la Internacional, que al final es como la banda sonora de la libertad, ¿no? Y bueno, pues ya el año pasado decidí cerrar este proyecto también porque en España han cambiado las leyes, cosa que me alegro, pero fue una de las razones por las que empecé este proyecto también, porque estaba considerado chatarra, un poco toda esta memoria de la guerra civil, porque hemos estado muchos años también pues, con políticas que no daban la importancia que para mí lo tiene y para otras muchas personas, esto de la memoria histórica del bando no ganador, en este caso, ¿no? Pero sí. Y bueno, pues cambiaron las leyes y también, pues yo creo que también mi tarea ha terminado ahí, ¿no? Me parece que vuelve a suceder algo que pasó con la miel de amapola, ¿no? Vos quisiste entrar en el campo y la abeja termina saliendo. Vos fuiste a buscar la metralla que era considerada chatarra y tiempo después esa chatarra deja de ser considerada así y pasa a ser considerada, no sé, un resto arqueológico, no sé en qué consiste la ley, pero pasa a tener un valor más allá de su materialidad comercial en el mercado ordinario, por decirlo de alguna manera. O sea, de nuevo, termina habiendo un efecto en el mundo real por fuera del campo del arte, ¿no? Al nutrirme también de la historia real, ¿no? Todo tiene su lugar, va encajando. Y eso es bonito también porque yo soy tan cabezona, ¿sabes? Que estoy muy obsesiva con las cosas y esto también es una manera de decir, ya está, se acabó, ya no tiene sentido, ¿no? Ya está. Miri, ¿querés que charlemos un poco de esta otra obra que también tiene una cuestión material muy particular? Que es todo este trabajo que hiciste en este lago, pero se supone que ahí hay oro nazi. ¿Nos querés contar un poco de esto? Este proyecto, por ejemplo, que tiene bastante que ver con el proyecto anterior que hemos hablado, porque en esos procesos de búsqueda de la metralla, ¿no? En el proyecto anterior, ha habido investigación también de hablar con mucha gente de las aldeas donde estuvo toda la resistencia y me di cuenta que había una fuente muy importante de mitología popular. Es decir, mitología popular no es aquella que aparece tanto en los libros, sino es aquella que va creciendo con las generaciones. Igual un tipo pues había hecho algo muy positivo y a la tercera generación era un héroe, ¿sabes? De guerra. Y todas me interesaba muchísimo y como esto, cuando voy a un lugar donde no conozco, en Austria, en los Alpes austriacos, a un lugar ya muy concreto que había investigado por internet, en cartografías, etc., y libros de historia, cómo acercarme a esa especulación en torno al paisaje, ¿no? Y una especulación popular. Entonces tuve la suerte
de que me acompañó una amiga suiza que controla bastante el dialecto que hablan por esa zona de los Alpes austríacos y la verdad que estuvimos hablando con bastantes familias de leñadores, que ya eran, pues imaginaros, quinta, sexta generación de leñadores, tal. Y de ahí empezó toda esa narración sobre la mitología popular del lago. Resulta que el lago era un elemento del paisaje conector. Muchos meses al año estaba congelado y lo usaban para transportar troncos, que en todo ese recorrido calentaban todas las casas que había hasta llegar a una mina de sal, que necesitaba mucho combustible. Hasta ahí todo bien, ¿no? Luego, otra segunda capa que encontré en ese lago, durante la Segunda Guerra Mundial, en ese lago se hicieron muchas pruebas de bombardeos, ¿no? Y todos esos residuos también se quedaban en ese lago. Y a partir de ahí empieza una investigación que empieza a combinar lo histórico con todos los testimonios de la población del entorno al lago. Y resultó que había multitud de historias en base a los troncos de los leñadores, los tiraban, los cortaban, los tiraban para caer al lago. Muchas astillas caían al fondo, otros troncos se podían trasladar. Ahí entra Hitler en juego cuando en esa mina de sal, que estaba allí cerca, porque las condiciones eran óptimas, empieza a guardar todo el patrimonio judío que está robando, arte robado, guardado en esa mina de sal. Por lo tanto, mucha más leña, necesitaba mucha más leña. Entonces, muchas más astillas iban quedando en el río. De tal manera que genera un entramado. Es que es muy peculiar este lago. Con las bombas que van haciendo, se va generando también otros residuos. Y entonces se generan como varias capas para llegar al fondo, y ahí es cuando empiezan a decir, también mitología popular, que el oro nazi está metido en ese lago. Imaginaros esto, montón de buceadores quieren conseguir ese oro nazi y se meten en ese lago y se quedan atrapados en las redes de esas ramas de hacía años. O sea, esa es la memoria del lago, ¿no? Toda esa memoria. Y entonces ninguno podía llegar al fondo ni ver si era real que estaba el oro ahí metido. Y eso con los años creció y creció, y me parecía todo un conjunto del paisaje que tenía mucho que ver con mis búsquedas al final, ¿no? Que estamos hablando de arte, de esa mina de sal, de esos troncos que van ahí y que van dejando ese rastro también de red y para alimentar un ecosistema para ese arte robado. Y entonces, pues bueno, ahí empieza ya todo el proyecto pues al final en la instalación se podían ver diferentes matices de ese proceso, pues como lo que os he contado de que muchos meses estaba el lago congelado y luego en las diferentes etapas, y eso cómo influía a la hora de ser un elemento de paisaje conductor, ¿no? Es decir, cuando estaba helado se deslizaba, luego era... Entonces en la instalación se podían ver en el suelo tres de los niveles del agua en el lago, y en el centro un cubo de hielo gigante que se iba deshaciendo a lo largo de la exposición, dando lugar a otro cubo de oro macizo que había en el interior del cubo de hielo. Al final, claro, el cubo era más o menos así, el otro cubito dentro, y era como al final esa poética del tiempo en el paisaje. Y luego también se hizo con la silueta del lago, que se ve en la imagen, la silueta en cobre, al final por esa poética de paisaje conductor, de conductor de historias, conductor tal, al final jugando un poquito con el simbolismo, ¿no? Y luego cogí como diferentes iconos que me iba encontrando también. Para mí eran exóticos, para ellos tal vez el día a día, como podían ser los cuernos de renos, pero en vez de colocados como ellos, los colocaban en la puerta de sus casas. Para mí era una representación de ese entramado, esa red de la que hablábamos que tenían los estratos del lago, ¿no? donde se quedaban los buceadores. Y entonces se coloca de otra manera. Yo me acuerdo cuando se abrió la exposición, en la inauguración, muchos austríacos pues miraban los cuernos como, esto no va así, ¿sabes? No están acostumbrados a esa posición. Para mí era exótico desde el principio, un cuerno, ¿sabes? Yo aquí en la zona donde vivo no es muy común tener a las astas de reno puestas en la puerta, y entonces
pues yo creo que también ese tipo de símbolos, cuando viajas a otros lugares y a ti te llama la atención, si convives con ellos, no te resultan o atractivos o sugerentes, pues para mí eso es un matiz interesante en las residencias, ¿no? Que cambias de lugar, encuentras cosas de una cotidianidad que no es la tuya y pueden ser como impulsores, ¿no? a otras derivas también. Y bueno, también se jugó dentro de la exposición, había una serie de diapositivas en las que combinaban tanto libros de fotografías de estos leñadores, que eran sus álbumes fotográficos personales de su abuelo con el tronco metido en un agujero de nieve, no sé qué, con otras fotografías que encontré en libros de historia de las pruebas de las bombas que hicieron los nazis en el 43-44 en el mismo lago. O incluso aquellos aventureros de la especulación que bajaban a ver si estaba el oro realmente o no, que también de esos hay bastantes historietillas. Y como eso combinaba todo y al final, a través de las imágenes en diapositivas, pues se iba narrando todas estas, pues eso, diferentes... la historia del lago, ¿no? Las batallas del lago o los testimonios más informales que podía haber en torno a ello. Y también, hablando sobre la memoria del paisaje, me alquilé una barquita y me fui hasta el centro del lago y con un hidrófono, que es al final aquellos micrófonos que se usan para grabar los cetáceos y tal, estuve grabando pues las vibraciones de ese lago, ¿no? Que la verdad que formaba parte como ese aglutinador que partía de ese sonido del agua en la exposición. Entonces, como al final se hablaba de eso, del paisaje, de lo conductor, del icono, del símbolo, había pues bastantes símbolos nazis o fotografías de nazis también, que se habían comprado en tiendas de segunda mano, mercadillos que iba encontrando y tal, y todo eso iba componiendo en la sala pues como testimonios de varias historias que podías trazar tu propio recorrido, ¿no? Y todo esto bañado con el sonido del lago. Cuando se iba deshaciendo el hielo también iba cambiando bastante la figura de la exposición. Y también como al principio la gente sí que realmente veía ese cubo de hielo, pero la mirada del espectador cambiaba cuando el hielo ya era agua y el oro estaba muy a la vista, muy cercano, sin una vigilancia exhaustiva y tirado en el suelo, ¿no? Que al final parece que todo lo que está en el suelo es de todos. O sea, también cambiar ese hecho de la peana, ¿no? Lo hacía como... Hombre, la galerista me llamó y me dijo, hombre, mira, igual, o te quedas tú mirando el oro aquí, o puede que se lo lleven. Y, bueno, en fin, pues también generar ese tipo de conflictos, ¿no? De decir, bueno, pues a ver. Una cuestión que me parecía interesante plantearte, Miriam, era el asunto de los límites, que en esta pieza hay un borde del lago que va como acumulando o haciendo resistencia hasta que finalmente se desborda, como si el tiempo estuviera funcionando también en contra de las normativas de los límites. Sí. Mira, Germán, pues sobre eso al final estuve haciendo un montón de pruebas de qué tipo de pintura emplear para delimitar el lago y al final pues probé, bueno, pues tizas, no sé, un montón, pero al final la cera, ¿no? Era ese punto que retenía un tiempo suficiente el agua hasta que hasta que desbordaba el límite, pero lo hacía como evidente, ¿sabes? Ese punto al final de los medios, vaya, ¿no? ¿Cuántas cosas para esperar, che? Sí, pero como sutilidades del límite, ¿no? Pero al final pues, me gustó eso. Me gustó eso porque la tiza arrastraba la silueta del lago, ¿no? Y ese punto, hasta que llegaba ese... Sutil, todo sutil, todo sutil. Bueno, Miri, la verdad, muchísimas gracias por habernos contado con tanta dedicación y detalle todo tu trabajo. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Bueno, gracias a vosotros, chicos, ha sido un placer y espero tener la oportunidad de volver a hacer esto con vosotros pronto. Muchísimas gracias, la verdad que fue un placer. Un abrazo grande. Gracias, Miri, Muyu, Agur.